Ahora que estuvimos en el debate, y es una cuestión de revisión, todos hablando, ¿sí?, de la modernización de la policía, ¿sí? ¿Es necesaria? De que es necesaria, claro que sí, pero no de las causas. Y cuando hablan de las causas, ¿sí?, su planteamiento es parecido al tuyo. Es decir, sí, nos va a llevar mucho tiempo. Eso es para mediano, para largo plazo. ¿Y no es así? Entonces, ¿Y no es así, candidato? ¿No es así? Sí, pero no lo han hecho. O sea, es que tenemos que empezar. Bueno, yo estoy hablando porque siempre lo que han dicho. Siempre lo que se argumenta, es si hay producción, si hay empleo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, claro. Si hay educación. Si hay educación, resolvemos. Pero eso lleva tiempo. Entonces, no lo hacen. Nosotros lo vamos a hacer. Pero tarda, ¿no? Sí. Sí tarda. Bajar. No tanto. Bueno. 1 año, 2 años. Y mientras, por ejemplo, a la gente de Mante, a la gente de Madero, a la gente de Reynosa, ¿le quita el ejército? No se le va a quitar el ejército, al contrario, sí, va a ser más eficiente el manejo de la policía, del ejército. ¿Vas a hacer la Guardia Nacional? Sí. O sea, ¿van a desaparecer ejército y marina? No. ¿O cómo va a ser? No, hay una gran dispersión, una desorganización. ¿Sí? El ejército hace lo que le corresponde, la Marina hace lo propio. La Policía Federal. Sí, es un desastre. Eso decía Peña Nieto hace 6 desastre. años y, Sí. y que la solución había que coordinar a todos. Sí, pero no lo hizo. Lo mismo. No lo hizo. Yo sí lo hice. Yo fui jefe de gobierno de esta ciudad. ¿Sí? Y les voy a decir qué cosa es lo que voy a hacer como presidente. Pues me voy a levantar todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno, y desde las 6 de la mañana voy a tener la reunión del Gabinete de Seguridad. Voy a tener al secretario de la Defensa, al de Marina, a la secretaria de Gobernación, que va a ser una mujer, Olga Sánchez Cordero, por primera vez una mujer. Va a estar el secretario de Seguridad Pública, vamos a invitar al fiscal. ¿Sí? Todos los días a las 6 de la mañana voy a recibir el reporte, el parte de la policía. Eso no lo han hecho. ¿Sí? O sea, este asunto se delega, ¿sí?, y es tan importante que lo tiene que asumir. Calderón lo asumió personalmente. Calderón se asumió como secretario No. Permíteme decirlo. Él era el jefe del gabinete de seguridad. Sí, pero no hacía estas reuniones diarias. No, a las 6 no. No había coordinación, ¿sí?, y no se integraron todas las corporaciones. Al contrario, había un enfrentamiento. 260,000 soldados. Son 60,000 marinos. Son 40,000 elementos de la Policía Federal. Son como 200,000 policías estatales. 90,000 en la Ciudad de México. Sí, 90,000 en las 4 corporaciones de la Ciudad de México. No hay organización. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así como vamos a funcionar, ¿sí?, todos los días con esta coordinación central, van a haber coordinaciones territoriales. ¿Sí? Nos vamos a unir, ¿sí?, para potenciar los recursos y vamos a mejorar, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y qué bueno que sea así. Los resultados, porque no se habla de eso. Yo fui jefe de gobierno de esta ciudad, ¿sí?, a diferencia de lo que mencionó el mentiroso candidato. ¿Quién? Del PAN, ¿cómo se llama? Anaya, que cree que diciendo mentiras va a él dijo que subieron los crímenes, sí, y que bajó la economía, que bajó la inversión, y que subió el desempleo. Puras mentiras. Yo fui jefe de gobierno, aquí bajó el robo de vehículos 40%. Son cifras oficiales. ¿Sí? Secuestros, que tiene cifra negra, ¿sí?, pero en averiguaciones bajó 38%. Homicidio, 20% menos. Ellos no tienen experiencia, o sea, lo digo respetuosamente, no vengo a presumir. Lo que quiero decir es, sí sé lo que se tiene que llevar a cabo, pero insisto, lo primero es atender las causas. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.
la manera más humana y más eficaz de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia es combatiendo la pobreza. Le pido, señor candidato, que dejemos este bloque ahí. Tengo que hacer un último corte. Regresamos con un poco más de este tema. Y otro que me parece muy interesante, la cuarta transformación. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo ve su papel en la historia? Hacemos un corte y regresamos, si le parece. Además, a ver. Yo ofrecerle disculpas a Joaquín porque alcé la voz. No, hombre, a ver, una vez me tendiste tu mano franca y sincera, Sí, ¿no? sí. La mía sigue tendida. Sí. Bueno, ahora sí, hacemos un corte y regresamos. Necesito que me gusta hacer a los periodistas es estar ahí cuando las cosas suceden, cuando la historia se transforma, cuando hay marcas en el camino. Esta es una de ellas y vamos a estar ahí. Televisa tiene la capacidad, tanto tecnológica como personal, para poder llevar la información a cualquier rincón. Pero eso también genera una nueva responsabilidad y un gran reto. Vamos a dar la batalla para tener la mejor cobertura. Estamos listos para empezar con todo. Decisión 2018, de principio a fin, Noticieros Televisa. Buenos días. Buenos días. Esta es la historia de una mujer que desde muy pequeña tuvo que trabajar. Se casa y tiene 3 hijos a los que adora. Pero una mañana inesperada, un temblor muy fuerte derrumba la casa que rentaba y su familia lo pierde todo. Así, sola y sin techo, tiene que tomar una difícil decisión: separarse de sus hijos. Después de ahorrar durante mucho tiempo, logra comprar el terreno de la casa que perdió y ahí construye una nueva casa que hasta el día de hoy es el hogar donde sus hijos la visitan. Tu familia nos contó tu historia, Lucero, y hoy están aquí para agradecerte. Blim tiene para ti los mejores preestrenos. La leyenda del Charro Negro. Quiero hacer un trato contigo. Tú no sabes quién soy. Yo vencí a la Llorona. El día primero, no perder el impulso, elaborar proyectos, terminar de afinar el plan de desarrollo para que, tomando posesión, iniciemos. Y trabajar 16 horas diarias, de modo que hagamos 12 años en 6 y que no haya 12 en 6, elección. ¿Esa es una palabra de honor? Sí, 12 en 6. No me voy a reelegir. Pero yo aunque creo que es un asunto de principios, de ideales. No creo en la reelección. Pero luego la presidencia... Con todo respeto, sí, creo que es un error, sí, de políticos que piensan que pueden ser eternos. Las tentaciones. Son errores históricos. Yo conozco la historia. Los grandes héroes de México, un gran héroe de México, que como lo quiero tanto, no voy a mencionar su nombre, pero sus iniciales son sus iniciales son Benito Juárez. Su único cuestionamiento, sí, a pesar de que las circunstancias lo demandaban, fue el que mostró demasiado apego al poder. La muerte lo salvó históricamente. Eso le dio, sí, la entrada, sí, a un hombre muy ambicioso, muy simulador, sí, que llegó con la bandera de la no reelección y se quedó 34 años en la presidencia. O sea, entonces, eso lo tengo muy claro, muy difícil. A ver, René. Déjame tratar de vincular 3 asuntos, Andrés Manuel. 1, siempre te comparas con Juárez, Madero, Cárdenas. 2, lo que acabas de decir, 12 en 6, es una hazaña, porque dices que la economía va a crecer, la inversión no se va a espantar, vas a combatir la corrupción, vamos a tener becarios, no sicarios. No estás, primero,
primera pregunta, ¿te ves como un héroe tú? Segunda pregunta, ¿no estás generando una expectativa superior a la propia capacidad del jefe del Ejecutivo si finalmente eres electo? 3, ¿no te da miedo fracasar? No, 3 cosas. No voy. ¿Eres héroe? No voy a fallar. No soy héroe. No soy héroe. Aspiro a seguir el ejemplo de los mejores presidentes de México. Pero tú hablas de una cuarta transformación. Porque sí va a haber una transformación y cuarto movimiento y va a ser llevada a cabo por millones de héroes, de muchos héroes anónimos. Vamos a llevar a cabo la transformación con la participación de millones de ciudadanos. O sea, y es una transformación de la misma profundidad, que lo que significó la independencia, la reforma y la revolución. Y con algo... ¿No es falta de modestia? No, algo muy especial, sin violencia. Pero, a ver, hay preguntas pendientes de René. Vamos a cambiar al régimen. 1, no eres héroe. 2, ¿no estás generando expectativas muy elevadas? No, porque sabes que no todo va a depender de dinero, no solo se requiere de presupuesto, va a depender mucho del cambio de actitud política, del recto proceder de los gobernantes, y va a depender de la aplicación de las leyes. La tercera y última que te formulaba, la del fracaso. ¿No temes el fracaso? Hemos visto cómo nuevos líderes crecen sobre la base de generación de expectativas y la luna de miel de su gobierno es muy corta porque no pueden. ¿No temes el fracaso? No, vamos a salir bien, vamos a salir airosos y yo invito a los mexicanos a que juntos hagamos historia, porque es así, vamos a hacer historia. Las circunstancias nos pusieron en una situación especial. Estamos viviendo tiempos interesantes. Hay veces que transcurren los años, décadas, siglos y no pasa nada. A nosotros nos toca la dicha enorme de poder llevar a cabo una transformación sin violencia, de manera pacífica, y lo vamos a realizar, se va a llevar a cabo. Andrés, no tengo la menor duda, de que vamos a sacar adelante al país, y hablé de convertir a México en una potencia y tenemos para lograrlo. Son 3 cosas que se requieren. 3. Recursos naturales, riquezas. Nuestro país es muy rico, a pesar de que lo han saqueado por siglos. 2, pueblo, lo tenemos, un pueblo ejemplar, pueblo trabajador. Está el ejemplo de los migrantes, los que por necesidad se han tenido que ir a buscarse la vida a Estados Unidos. Están enviando 27 mil millones de dólares cada año. Oye, Andrés, nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, es un pueblo creativo, es un pueblo trabajador, porque somos herederos de una cultura, de una civilización milenaria, extraordinaria. Conozco todo México, conozco todas las comunidades, sé de este potencial. Lo tercero, que es lo que nos falla, por eso no salimos adelante, ¿sí? No hemos tenido buenos gobiernos. Entonces vamos a tener buen gobierno. Entonces, con los recursos de México, con el pueblo y su cultura, no olvidemos que es tan fuerte la cultura de México que por la cultura de México, por la cultura de nuestro pueblo, hemos sobrevivido, hemos enfrentado calamidades. La cultura de México nos ha salvado y está ahí, ¿sí? Andrés. La laboriosidad, ¿sí? La creatividad de nuestro pueblo. Y lo tercero es
un buen gobierno. Es que los gobiernos de México no han estado a la altura de las circunstancias. Es mucho pueblo para tan poco gobierno. Los gobernantes, como decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Eso es lo que ha habido en el país y eso es lo que se va a terminar. Andrés, entonces ese va a ser el gran cambio. Por eso, René, vamos a poder lograr la transformación. Raimundo. Para esta construcción de la nueva república, ¿qué es lo que estás planteando? Requieres persuadir al electorado para que te dé las mayorías en el Congreso. Sí. Si no logras persuadir a las mayorías, al electorado, para que te dé esas mayorías, me voy a lo que decía René, las expectativas son tan altas y no vas a poder gobernar o poder achicar en 6 años, 12 años. Lo mejor es que tengamos también la mayoría en el Congreso. Déjame agregar una cosa, Andrés, déjame agregar una cosa sobre esto. Si no tienen la mayoría en el Congreso, veo que tu recurso muchas veces es decir, vamos a la consulta popular. Con la consulta popular es darle la vuelta al Congreso. No. Porque has hablado de temas, nos vamos a la consulta popular. Joaquín, que lo decida la consulta popular. No, eso es propaganda. No, yo no hago propaganda, es una pregunta. No te estoy hablando. Propaganda, no estoy hablando a ti. Propaganda de mis adversarios. Yo no soy tu adversario, Andrés Manuel, no, hago propaganda. No, te estoy hablando de mis adversarios. Sí. Ahorita hay un mensaje, del PAN, en contra mía. ¿Qué dice? Dice esto, dice, va a llamar a una consulta cada 2 años y ponen a Chávez. ¿Sí? Dice, Chávez dijo que iba a llamar a una consulta cada 2 años y se quedó 14 años. Yo no me refiero a eso. Entonces, no me refiero a eso. Es lo mismo. No me refiero a eso. Yo no me refiero a eso, Sí. Yo no me refiero ni al spot del PAN, ni a Chávez, ni a los 14 años. Tú has dicho que son 6 años y yo te creo. Yo lo que me refiero es utilizar la consulta popular. No me hablo de quedarte en el gobierno o no. No, yo le hablo para definir ciertos temas que no puede resolver en el Congreso. Sí, en el caso de que no haya mayoría, tengamos mayoría, voy a cambiar el ejemplo, se van a facilitar las cosas, desde luego. Yo estoy pidiendo voto parejo, porque no es un voto por candidatos, es cambio sí o cambio no, es voto por la transformación. Entonces quiero que los ciudadanos nos den su apoyo para llevar a cabo la transformación que necesita México. Si no se logra, vamos a buscar acuerdos. Yo fui jefe de gobierno de la ciudad, los primeros 3 años no tuve mayoría en la Asamblea Legislativa y no tuve ningún problema. Goberné bien respetando la legalidad. Pero con bandos. No, pero en el marco de la legalidad. Pero con bandos. Sí, con bandos, porque hacía falta poner orden, que fue lo que hice, sin violar la ley. Eso por lo que corresponde a tener mayoría en el Congreso. Y yo aprovecho para invitar a la gente a que nos ayude y voto parejo, porque además se ha deteriorado tanto la vida pública del país en los últimos tiempos, se ha llegado a extremos de degradación, que como nunca se había visto, se estableció hasta una partida en el presupuesto para moches. O sea, se le repartía dinero a diputados y a senadores para que votaran a favor de las leyes, para que votaran a favor de la aprobación del presupuesto. Señor candidato. Eso no va a seguir existiendo, se acaban los moches. Entonces, lo de la consulta, Joaquín, yo me voy a someter, porque ya lo ofrecí, a la revocación del mandato. Eso sí. O sea, va a ser una iniciativa que voy a enviar al Congreso para que haya una pequeña reforma y
cada 2 o 3 años, quiero ver nada más para que no se gaste, para que no sean 2 elecciones, y a lo mejor va a ser en la elección intermedia, ¿sí? Del sexenio. Como consulta. Y que el pueblo diga, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? Candidato. El pueblo pone, el pueblo quita. Tenemos ya nada más unos pocos minutos. Sí. Yo creo que hay que pasar una pregunta rápida de Leo, de Denise y de Loret, si le parece. Sí. Yo tengo una pregunta muy rápida. Usted habla de una cuarta transformación. Sí. La primera transformación fue la independencia, el movimiento de independencia, la segunda el movimiento de reforma, la tercera la Revolución Mexicana. Estos 3 movimientos acabaron en un producto muy claro, que son nuevas constituciones. La Constitución de 1824, la Constitución de 1857, la Constitución de 1917. La cuarta transformación implicaría hacer una nueva Constitución. No. ¿No? No, inclusive no voy a iniciar el gobierno con un paquete de reformas a la Constitución, como es la costumbre. Entonces no va a poder echar para atrás la reforma energética, la reforma educativa, todas esas están en la Constitución. Vamos primero a revisar contratos, hay mecanismos. Pues, pero no echar para atrás la reforma energética. Si es necesario, sí. Pero entonces necesita reforma constitucional, sí, candidato. Pero lleva tiempo. O sea, no de inicio. No de inicio. Sí. O sea, es un proceso. Ok. O sea, yo quiero a mediados del sexenio llevar a cabo las reformas. Dejar el marco jurídico para la nueva realidad. Después, segunda parte del sexenio. Sí. A ver, bueno, Denise, no una nueva constitución. Yo sostengo que las leyes están bien. El problema no es un problema legal. Es su aplicación. Sí. El problema es que no se cumplen las leyes. Se respetan en la forma y se violan en el fondo. Entonces va a haber una auténtica legalidad, va a haber un auténtico Estado. Denise, por favor, candidato. Denise y Loret. Decía y mencionaba el tema, bueno, quiere una mayoría en el Congreso, obviamente hay que convencer a los mexicanos para eso. Y sin embargo, en algunos temas parece mantener una cierta ambigüedad que le sirve después a sus contrincantes para este tema del miedo. No le mido el miedo, Chávez y demás. Por ejemplo, sobre la amnistía ha habido poca claridad sobre exactamente a qué se refiere. El aeropuerto la semana pasada dijo, daré a conocer mi proyecto un día después de la elección. Pues muchos le dirían, ¿por qué no la da a conocer un día antes? Digamos, sobre todo el proyecto que tiene para el aeropuerto, un poco para convencer. Y sobre muchos otros temas que se nos quedan, aeropuerto. Eso no, claro, Denise. Nada más, a ver. No dije eso, Además, ya di a conocer mi propuesta. Ya está. Incluso hasta se hizo un anteproyecto, se hizo una historieta de manera sencilla donde explico cuál es la propuesta. O sea, está en redes sociales. Entonces, no al aeropuerto donde está y sí a Santa Lucía, y eso ya no se discute. O sea, ya no. No, claro que se discute. Claro, lo que yo estoy planteando en este caso es de que se puede resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto, ¿sí?, con menos dinero. O sea, haciendo 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Llevan erogados, ¿sí?, de presupuesto público, no se informa esto, para el nuevo aeropuerto, que todavía están en cimientos, porque están construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco, de presupuesto público 80,000 millones de pesos. Entonces me preocupa mucho eso, porque si esto continúa, estamos hablando de una inversión de alrededor de 300,000 millones de pesos. Ese es el asunto. Y los intereses que hay ahí, y no quiero que haya corrupción. Entonces, quiero hablar con empresarios, con los contratistas, ¿sí?, para buscar una opción, ¿sí?, más eficaz y menos onerosa para la hacienda pública. Carlos Loret de Mola, y con esto concluimos. Unas rápidas económicas, si me permite, candidato, porque ha planteado que uno de sus ejemplos es el modelo de desarrollo estabilizador que empezó en México en 1950 y tantos. Así, de sí o no, si se puede. ¿Expropiaciones? No. ¿El Estado siendo propietario? En algunos casos sí. ¿Cómo cuáles? Pues todo lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? O sea,
La salud. Pero algo que no tenga ahorita que diga, venga de regreso. No. ¿Autonomía del Banco de México? Totalmente. ¿Precios de garantía? Sí. ¿A qué? A maíz, a frijol, a arroz. Tenemos, además, todavía te lo voy a plantear más fuerte, no tan fuerte, sino realista. Sí está fuerte. Vamos a dejar de comprar en el extranjero, en la medida de lo posible, lo que consumimos. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Es una vergüenza que el maíz sea originario de México y que ahora México sea el país del mundo que más maíz compra al extranjero. Pero vendemos 14 millones de toneladas de maíz. Entonces, queremos producir el maíz aquí. Pero, por ejemplo, si nosotros le decimos a los gringos, ya no te vamos a comprar maíz, que le compramos a los gringos una barbaridad de maíz. Y ellos nos dicen, perfecto, entonces ya no te voy a comprar aguacate. ¿Qué hacemos con el aguacate? ¿Guacamole nacional? Tenemos que buscar la forma, pero vamos a buscar nosotros ser autosuficientes. ¿Sí? ¿Tipo de cambio? No, pero te termino de decir esto. Se necesitan los precios de garantía para apoyar a los productores del campo, como lo hacen en Estados Unidos. ¿Sí? Porque uno de los engaños de las mentiras fue de que aquí se tenía que acabar el subsidio y ellos siguieron entregando subsidio. Se puso. Pero eso le va a costar al contribuyente, ¿eh? Sí. Una lana. Sí. El subsidio nos va a costar a los que pagamos impuestos. Sí, como te cuesta lo mismo de estar comprando el maíz en Estados Unidos como compras la gasolina. No, ellos lo subsidian y nosotros vivimos del presupuesto de Estados Unidos. No. Es fantástico. Nos llega subsidiado. A ver. Pero se abandona el campo. El campo no solo te produce alimentos, es una forma de vida sana. Por el abandono al campo, entre otras cosas, se desató la inseguridad y la violencia. O sea, esto no es de economicismo, ¿sí? Nada más. O sea, es un poco más complejo. Sí va a haber precios de garantía. ¿Tipo de cambio fijo? Variable, de acuerdo al mercado. O sea, no se va a meter en el tipo. No me voy a meter. Va a haber autonomía del Banco de México. ¿Cómo darle tranquilidad a los mercados que andan inquietos? Se leen los reportes de las calificadoras que dicen, vemos a López Obrador arriba en las encuestas. Preocupa. Son inteligentes los mercados. Miren, cuando sí, no son inteligentes. ¿Cómo no? Les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba la elección en Estados Unidos, ¿sí? El gobernador del Banco de México, Carsten, dijo que si ganaba Trump, en vísperas de la elección, iba a haber un huracán, fase 5. No pasó nada. No subió el mercado. No pasó nada. No, pero subió el mercado. No pasó nada. ¿En México? No, en México, o sea, no hubo variación en el tipo de cambio. No, sí hubo. Regresó. Después. Sí. Después eso. El 20 de enero estaba. Hasta el 20 de enero. 22 pesos por estaba 22.05. Vean los datos. Sí. Qué irresponsable el gobernador del Banco de México para declarar eso, meterse a una elección interna de Estados Unidos. Bueno, por eso digo que los mercados van a descontar. ¿Avalará el TLC que salga de la renegociación si se anuncia en unos días? Racionales. A ver, ¿qué mensaje le darías? Y además saben muy bien los inversionistas que no va a haber corrupción en México, que me lo han pedido, que lo que quieren es que haya un auténtico Estado de Derecho, saben de que va a haber confianza en México, Joaquín, y por lo mismo se acabó el tiempo. No va a haber Juan. incertidumbre. TLC. Lamento, candidato. Totalmente de acuerdo con el TLC, pero prefiero que se firme después de la elección, porque hay una situación de debilidad del gobierno mexicano y no por las prisas se debe cometer el error de firmar algo que nos perjudique. Lamentablemente se nos fue el tiempo, con esto concluimos esta edición de Tercer Grado. Agradezco nuevamente la presencia del candidato Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia. Muchas gracias, candidato. Gracias. Y la valiosa participación de todos mis colegas aquí. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.